Buenos días, yo soy Matías Lagampet, de la empresa Lagampet Switchgear, y el día de hoy les voy a presentar nuestro servicio de outsourcing para las acreditaciones de personal, empresas y vehículos para contratistas y subcontratistas de la minería y también de otras industrias. El día de hoy, primero que nada, vamos a revisar el contexto en el que nos encontramos hoy en día. Vamos a analizar un poco el tema de las acreditaciones. Luego vamos a ver los riesgos y las consecuencias de tener traspiés en esta tarea. Finalmente veremos la propuesta que nosotros tenemos, que se basa en nuestra experiencia, y finalmente llegaremos a las conclusiones. Bueno, el contexto de hoy es que la mayoría de los trabajadores para la minería son contratistas y subcontratistas, más que contratados de la empresa mandante. Entonces, el día de hoy, con la situación de incertidumbre que se vive en el país, es decir, crisis, bajo precio del cobre, etc., la tercerización aparece como alternativa a costos permanentes, ya que permite eliminar estos costos en momentos en los que no son necesarios. Además, existe una urgencia por eficiencia en la industria minera, ya que se hace más necesario productividad y reducir costos para obtener los mismos resultados. En ese contexto, cada día más en la industria minera se exige seguridad, se exige cero accidentes. Entonces, el tema de la acreditación asegura que la empresa y sus trabajadores podrán efectuar el trabajo de la faena sin problemas. Ahora bien, para poder estar acreditado se requiere el cumplimiento de múltiples requisitos que varían según el mandante, lo que hace que este proceso sea bastante engorroso y difícil de entender a cabalidad. ¿Y qué pasa si el equipo efectivamente no logra ser acreditado? Vamos a ver los riesgos y las consecuencias. Primero que nada, puede ocurrir que se postergue el trabajo, que posea un contrato vigente, que tiene fecha y plazos de entrega, por lo cual el contratista puede quedar efectivamente mal parado y perder prestigio y credibilidad, lo cual puede conllevar que no sean contratados futuros trabajos. Y también pueden existir consecuencias económicas dependiendo del tipo de contrato y lo que esté establecido. Entonces, nosotros, como agente acreditador, ofrecemos a contratistas externalizar la unidad acreditadora de la empresa. Nosotros ofrecemos un precio por proyecto que depende de los requisitos del contratista, es decir, no existe una tarifa plana, depende si es que la empresa, contratista y subcontratista estén acreditadas dentro del mandante, depende de la cantidad de vehículos a acreditar, también depende de la cantidad de trabajadores a acreditar, etcétera, etcétera, y distintos requisitos para cada contratista. Y obviamente lo que nosotros ofrecemos es agilizar el proceso de acreditación, es decir, nosotros ofrecemos disminuir sus tiempos de acreditación. Aquí podemos ver en detalle un pequeño proceso que refleja nuestra posición entre el mandante y el cliente, que sería el contratista. Si bien el cliente en un inicio puede hacer propiamente tal las tareas, nosotros aparecemos aquí entre medio como departamento de acreditación de la Lagampet, donde revisamos si es que nuestro cliente cumple con los requisitos. Si no los cumple, requerimos la documentación necesaria, recibimos la documentación por parte del contratista y luego solicitamos la aprobación de dicho requisito. Entonces, este proceso se repite tantas veces como requisitos existan. Y es ahí donde aparece la complicación, donde se crea una red de procesos que nosotros tenemos bien establecidas para cada mandante y que podemos ofrecerle a ustedes para facilitarle la tarea. Nuestro precio por proyecto se compone dependiendo de los requisitos necesarios determinados por cada mandante. En este caso, ponemos como ejemplo al mandante Lomas Vallas, bastante típico y que requiere bastante trabajo de contratistas. Entonces, a la hora de requerir la acreditación por parte nuestra, nosotros le preguntamos a nuestros contratistas: señores, rellenen esta planilla.
Cantidad de trabajadores contratistas, en este ejemplo 13. Cantidad de trabajadores subcontratistas, ejemplo 3. La empresa contratista vinculada a un web control, en este caso sí. Empresa subcontratista vinculada a web control, en este caso no. Luego, cantidad de trámites de examen de salud, alcohol y droga, en este ejemplo 11, ya que el resto de los trabajadores poseían el trámite, el examen vigente. Número de charlas de inducción 16, es decir, los 16 trabajadores requerían charlas de inducción. Número de camionetas a acreditar 4, ya que son 4 personas por camioneta. De esas 4 camionetas, los 4 conductores requerían licencias internas de conducción y en este caso no se requería autorización para jornada excepcional. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese vector, calculamos la cantidad de procesos necesarios a desarrollar y en base a eso se calcula un precio. Bueno, este servicio se ofrece basado principalmente en nuestra propia experiencia como contratista de la minería y de otras industrias. En este caso, la Crampet Switchgear ha realizado trabajos en compañías mineras como Antofagasta Minerals, Candelaria, Teck, Codel con todas sus divisiones y Enami. Y también para otras industrias como es Unilever, Cristalerías de Chile, Endesa, AES y Colbún. Entonces, en base a eso, nosotros poseemos tal experiencia en acreditación nuestra y de nuestros subcontratistas que nos damos el lujo de ofrecer a otros contratistas la facilidad de externalizar dicha tarea. En conclusión, primero que nada, el outsourcing representa una alternativa efectiva para costos permanentes. En segundo lugar, se descongestiona al personal que está destinado a otras tareas, ya que los contratistas poseen trabajadores que requieren llevar a cabo tareas dichas de la naturaleza de cada contratista y no a acreditar personal. En tercer lugar, la efectividad de nuestros procesos efectivamente genera valor al optimizar los tiempos de acreditación, al disminuirlos, bien dicho. También nuestra experiencia asegura la eficacia del servicio, es decir, su equipo va a quedar efectivamente acreditado. Y finalmente, tanto el contratista como el mandante se ven beneficiados por el trabajo de este intermediario, ya que ayuda a ambos a que el trabajo se lleve a cabo dentro de los plazos establecidos y ayuda a la actual situación de crisis en la que se hace más importante la productividad en la industria minera y también en la industria en general. Muchas gracias.